Hare Krishna, nos encontramos hoy a día domingo. Estamos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy tenemos la fortuna de poder tener una clase que nos ha preparado nuestra querida amiga Marisha de Vidasi, que vive en el norte de España. Y hoy nos va a hablar acerca de Matsya Avatar. Cuando tú quieras, Haribol. querida Marisha. Hare Krishna, queridos devotos, mis reverencias a todos. Buenos días. Gracias, Nityangi. Hoy vamos a empezar una serie que estuvimos hablando con Nityangi sobre los Dasha Avataras. Ahí vamos. Y el primero de esos Dasha Avataras, o sea, los 10 avataras más importantes, el primero es Matsya. Esperen un segundito. Vamos a empezar con la invocación. Om Mayana Timirandasya Yanan Yanan Salakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos, a través del ungüento del conocimiento a él le ofrezco mis más respetuosas reverencias. Y la siguiente, que es Narayamam Namaskrityam Narotamam Devin Sarasvatim Vyasam Tato Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Narayana Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Bien, miren que les voy a poner. Ustedes me dicen si se ve, ¿no es cierto? Por las dudas. Perfecto. Por ahí vieron que uno se pierde. Los voy a poner acá. Bien. Empezamos desde el principio. ¿Qué son los avataras? Los avataras son los descensos. Eso es lo que significa literalmente la palabra avatara en sánscrito. Son los descensos divinos de Krishna, del Señor Supremo, para tener pasatiempos. Aparece en este mundo material, en nuestro planeta específicamente, en este querido planeta Tierra, para cumplir muchísimos propósitos, porque va a ser, depende del avatar que sea, la función que viene a cumplir. Cada uno vamos a ver que tiene distintas funciones. Según el Srimad Bhagavatam, las encarnaciones del Señor son innumerables, como las olas de un río, según el 1.3.26, y se manifiestan de diferentes formas, porque hay humanas, animales o mixtas, de acuerdo con la necesidad del momento. Y sus características van a incluir, por ejemplo, el poder divino, el conocimiento perfecto, la compasión hacia los seres vivos, la capacidad de realizar actos extraordinarios, como vamos a ver ahora, para proteger el universo y enseñar principios espirituales. Si hay preguntas, obviamente me dicen, frenamos y contestamos. Esta imagen son los 10 Dasha avataras más conocidos, o sea, los más importantes. Hay muchísimos más, están en el Srimad Bhagavatam, por supuesto, son muchísimos, pero los más importantes y lo que vamos a trabajar a partir de hoy son estos 10, que son Matsya, que tiene la forma de pez, Kurma, que tiene la forma de tortuga, Varaha, que tiene la forma de un jabalí, Nisinhadev, que es mitad león y mitad ser humano, que ahí está, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buda y Kalki. Sí, esos son los 10 más importantes dentro del Srimad Bhagavatam. Bien, y vamos a ver que hay distintos tipos. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? Ay, perdón, no sé qué toqué. Bueno, Está todo bien, Marisha. perdón, ya vuelvo a Nosotros lo poner. vemos bien. Yo no, ¿O no? no, por eso me Pues, quedé. bueno, Pero deja de compartir porque no sé qué toqué, sí, que yo no lo puedo ver, entonces no les puedo explicar. vale. Perdón, ahí está, ahí Nada, está. perfecto. Bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de avataras y, por ejemplo, tenemos el Purusha Avatara, que tiene como función principal la creación, la mantención o manutención del universo y después la destrucción del mismo, que son Mahavishnu, Gadar Vishnu y etc. Después tenemos los Guna avataras, perdón, que son los que controlan las tres cualidades de la naturaleza, sattva, rayas y tamas,
como Vishnu, Brahma, etc. Los lila avataras, que son los de los pasatiempos y son los más lindos para mí, porque nos permiten recordarlo con más facilidad. Más allá de que realizan pasatiempos divinos que a uno nos permiten recordarlos, también vienen con una función específica que normalmente es proteger el Dharma, como Matsya, Varaha, Nisingadev, etc. Los Manvanta Avataras son los que vienen a proteger el Dharma durante cada Manvantara, como Yajna, Ajita, y etc. Y los Saktyaveya Avatara son seres empoderados con energía divina para una misión, como puede ser Vyasa, Narada. ¿Se acuerdan que Narada Muni tiene la posibilidad de viajar en cualquier planeta simplemente tocando su vina? ¿Sí? Después, esto es un poquito denso, perdón, pero es como para meternos un poquito en el marco de las coordenadas tiempo-espacio de los avataras. Los yugas, sabemos que existen 4 yugas. La primera es el Satya Yuga y dura 1728 millones de años, donde el Dharma se cumplía en un 100%, era otra era, por eso se le dice que era la era dorada o la edad de oro. Y las cualidades principales de esa época eran la verdad, la pureza, la austeridad, la sabiduría. La gente vivía mucho más. Era todo muy distinto. Después tenemos el Tetra Yuga, que dura 1.296 millones de años, ya dura un poquito menos. El Dharma se cumple en un 75%, hay una religiosidad muy fuerte, comienzan los declives. Después tenemos Dwapara Yuga, que dura 864.000 años, o sea, ya es muchísimo menos. Ya el Dharma se cumple en un 50%, ya hay más dualidades, hay conflictos, hay ritualismo. Y después, esta es la era que estamos viviendo nosotros actualmente, que es la era de Kali, que es la que menos dura, 432.000 años. El Dharma se cumple solo en un 25%, poco más, poco menos. Es la era de la hipocresía, de la ignorancia, de la vida corta. La era, como dice Srila Prabhupada, en muchísimos significados del Srimad Bhagavatam, la era de la riña, ¿no es cierto?, de la pelea. Estas 4 yugas que vemos, si las unimos, se forma una Maha Yuga, que es el ciclo completo de estas 4, y son 4.320 millones de años. O sea, el número es una locura. Por supuesto que nosotros no estamos acostumbrados a estos números. Bien, cada una de estas eras tenía un proceso espiritual. La primera era la meditación, la segunda los sacrificios, la tercera la adoración, y en esta era el Yuga Dharma es el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien, estas son todos los avatares que vamos a trabajar. El primero, que es Matsya, que toma la forma de un pez y viene con un fin principal o un objetivo, que es salvar a los Vedas y proteger a Manu del diluvio, que vamos a ver que es uno de los pocos que vienen 2 veces, tiene 2 encarnaciones con 2 pasatiempos distintos. En la yuga que aparece es Satya Yuga, y sabemos que esa yuga, ese tiempo es de 1728 millones de años. Bueno, y después sucesivamente tenemos Kurma, Varaha, Nisingadev, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buda y Kalki, que todavía no ha llegado. Y que falta un montón para que llegue, ¿no es cierto? Pero piensa en esto, que nosotros también tuvimos la dicha no hace mucho tiempo, porque con estos números hablar de 500 años es como un suspiro, ¿no? Es muy cortito. Hace 500 años estuvo en este planeta, tuvimos la bendición de que haya aparecido otro avatar, que es el señor Chaitanya. Así que bueno, eso también
estamos dentro de lo que es Kali Yuga en una época de mucha bondad. A ver, ahí está. Porque justamente todavía tenemos los efectos del señor Chaitanya en este planeta. Bien. ¿Por qué aparecen estos avataras? ¿Cuál es la función? Como habíamos dicho, vienen no solamente a cumplir pasatiempos para que nosotros podamos recordar sus actividades, sino también que vienen con un fin específico que es proteger el Dharma. ¿Dónde está escrito eso? Eso está en la Bhagavad Gita. En este verso en específico, que es en el capítulo 4, en el verso 7, que dice Yadah, Yadah, Hidharmasya, Glanir Bhavati Bharata, Abhyutanama Dharmasya, Tadatmanam Sriyam Aham. Cuando quiere y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa, oh descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. O sea, está escrito en la Bhagavad Gita, o sea, esta es la base filosófica. ¿Por qué hay estos descensos? ¿Por qué hay tantos avataras? Cada vez que hay los principios religiosos o se pierden o se tuercen, Krishna mismo baja, desciende a justamente acomodar eso. La imagen que tienen acá al costado, ven que esta es del siglo XVIII, sí, XVIII. Miren qué belleza. Es, por supuesto, Matsya, que tiene, van a ver a Matsya con distintas, los artistas vieron que tienen esa creatividad tan linda, y en algunos van a ver que Matsya está con el cuerpo de hombre hasta la mitad y después tiene cola de pez, como que si fuese un tritón o un sireno. Tuve que buscar la palabra en la RAE para ver si existe y resulta que existe la palabra sireno. Es rara, pero bueno, para mí es tritón. Yo todavía no me acostumbro a esa palabra. Bueno, más allá de eso, acá en esta imagen tenemos los dos pasatiempos que vamos a ver. Primero, la primera encarnación es para matar al demonio Hayagriva, que aquí está, se lo ve, que había robado los Vedas. Esa es la primera encarnación que tiene Matsya Avatar. Y la segunda encarnación, a ver, un segundito, ahí está. Y la segunda encarnación, que está acá atrás, ven que hay como una especie de barquito o bote, no sé si se llega a apreciar en la imagen, que hay un barquito o bote que está como un rey, que en este caso es un Manu, y varios sabios, que es justamente este Avatara Matsya, los salva del diluvio. ¿Sí? Hay un diluvio y para salvar a lo que queda de la humanidad, plantas, animales, Krishna, en la forma de Matsya Avatar, les manda un barco donde todos ellos se suben y sobreviven a este diluvio. Pero bueno, ahí está, me gustó esta imagen porque están representadas los dos pasatiempos, las dos encarnaciones de Matsya. Bien. Después, dentro de la Bhagavad Gita, en el verso siguiente, que es el 4.8, también dice, Paritranaya sadunam vinasaya cha duskritam dharma samista pananarta ya sambhamani yuge yuge, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. O sea, lo que nos está haciendo acá es una promesa Krishna clarita de que él va a descender cada vez que haya persecución a sus devotos o persecución a la gente piadosa del planeta y cuando los principios de la religión se pierdan. ¿Qué ha pasado? Que vamos a ver en todos estos avataras que han descendido, que ha pasado ya. Y bueno, cada uno con un pasatiempo y unas características bien definidas. Bueno, esta es la forma de tritón que les decía, o sireno según la RAE,
de Matsya. Ven que tiene cuerpo humano hasta la mitad y de la mitad para abajo tiene cola de pez. Y bueno, con sus atributos, ¿no? Bien. La primera encarnación, que es esta, donde Hayagriva, que es un demonio. Hayagriva lo vamos a ver que tiene dos formas. Es un demonio con forma de caballo o es una encarnación de Krishna con forma de caballo. Es increíble, pero tiene las dos caras, ¿no es cierto? Como demonio y como encarnación de Krishna. No como una encarnación principal, vamos a ver que no, bueno, pero también es interesante ver que puede tener la forma de Asura como la de Deva. Bien, Hayagriva se roba el conocimiento. ¿Por qué? Porque Brahma le entró un sueño durante el día, cosa que es rarísima. Durante el día le entró sueño, se empieza a adormecer y él está recitando los Vedas y Hayagriva, este Asura, este demonio, se los roba. Esto está en el Srimad Bhagavatam, en el canto 8, que ya les vamos a leer un segundito. 24.8. Lo tengo aquí preparado. Dejo de compartir un segundito porque les voy a compartir el Srimad Bhagavatam. En el capítulo 8 habla todas las encarnaciones que tiene Matsya. Fíjense, esperen un segundito que ya se las comparto. Mientras tanto les consulto alguna pregunta. Vamos bien, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, acá en el canto 8 van a ver que está toda la historia de Matsya, el Avatara, con las dos encarnaciones, ¿sí? La segunda es la que hablábamos del diluvio y la primera es esta, donde Hayagriva quiso robar al señor Brahma el conocimiento védico en el momento de la aniquilación. Y hay una cosa súper interesante que es, a ver, acá lo plantea que Krishna toma la forma de un abominable pez, porque como diciendo en el sentido de que es como muy básico la forma de un pececito, ¿no? Es uno de los primeros, les voy a leer acá. En el Matsya Purana, vieron que hay distintas escrituras y una de ellas es el Matsya Purana. Y acá me pareció interesante, les voy a leer este pedacito que está en la página 25, que dice, Manu dice que en el principio del mundo no había nada más que agua. Y el pez era la primera criatura representante en este proceso de evolución del mundo. Después del agua se crearon las montañas y ellas son representadas por Kurma Avatara. Entonces como que va dando el orden que van apareciendo cada uno de los avatares. La recuperación de la tierra del agua es el próximo estado de evolución y es representada por Varaha y Nisinjadev, que puede contar también como un animal y como los reinos humanos en la tierra. Después les voy a contar detalles interesantes que encontré en el Matsya Purana, pero bueno, volvamos al Srimad Bhagavatam, que sabemos que es la crema de la escritura védica. Si hay dudas, siempre hay que recurrir al Srimad Bhagavatam. Bien, miren, estamos en el 8, ¿no es cierto? Capítulo 24, los versos 2 y 3, que se los voy a abrir acá. Dice, ¿cuál fue la razón que llevó a la suprema personalidad de Dios a aceptar la abominable forma de un pez, del mismo modo que un ser vivo corriente tiene que recibir diversas formas bajo las leyes del karma? Y acá no quedó nada más, un segundito. Sí, ciertamente la forma de pez es aborrecible y está llena de terribles sufrimientos. Oh mi Señor, ¿qué finalidad tenía esta encarnación? Ten la bondad de explicárnoslo, pues escuchar acerca de los pasatiempos del Señor es auspicioso para todos.
Y la pregunta de Parikshit Maharaj a Sukadeva Goswami se basa en el siguiente principio, que es el que acabamos de leer de la Bhagavad Gita, Yada Yada Hidharmasya. Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente. Y acá Srila Prabhupada agrega, el Señor aparece en todas sus encarnaciones para salvar al mundo de los principios irreligiosos y especialmente para proteger a sus devotos. Paritranaya Sadhunam. Vamanadeva, por ejemplo, apareció para salvar al devoto Bali Maharaj. De manera similar, cuando la Suprema Personalidad de Dios aceptó la abominable forma de un pez, era de suponer que lo hacía para favorecer a algún devoto. Parikshit Maharaj estaba deseoso de conocer la historia del devoto por quien el Señor Supremo había adoptado aquella forma. Hay un detalle súper interesante, que es que no nos olvidemos que en el caso de Nisinhadev, Krishna descendió con esa forma tan mitad león, mitad ser humano, por solo un devoto, que era Prahlad Maharaj. Está bien que estamos hablando de un devotazo, de un devoto muy, muy, muy avanzado, pero por solo un devoto, Krishna tomó una encarnación. Sinityangi. Mira, me gustaría ver ahí en el verso ese em, la palabra en sánscrito abominable, a ver cómo es que pone. En ese mismo verso último que Sí, 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 tenías, sí. a ver qué pone. Porque claro, en español suena muy fuerte y sí, claro, sabemos en realidad que cualquier tipo de cuerpo pues tiene desafíos muy fuertes. Por ejemplo, los peces se comen unos a los otros, ¿no? El pez. Exacto, exacto. Y vamos a ver que acá, Durmarsham, que es muy dolorosa y aborrecible. Esa es la palabra. Marsham. Durmarsham, ¿sí? Ujú, Porque no hay otra que sea, que tenga la misma. Sí, 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 sí. ujú. Muchas Bien, ¿hay gracias. alguien? No, por favor. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Hay alguien que puso algo en el chat? Ah, está. Nada, nada. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Preguntas? No, ¿no es cierto? Ah, no, tengo que pasar a la presentación. Esperen un segundito. Acá está. Bien. Ahora tengo que ir aquí, compartir acá. Y ahí está. Perfecto. Bueno, ahí ven perfectamente a Matsya y Hayagriva en esa imagen. Hay un montón de imágenes y lo interesante es que Matsya, por ejemplo, tiene un templo al aire libre donde es muy cerca del mar, cerca de Chennai, donde está la figura en el centro de Matsya Avatar y a los costados hay 108 pilares con nombres de Krishna. Y la gente es al aire libre, puede ir a rendir, a cantar rondas o a tener algún servicio ahí con Matsya Avatar. Muy bonito, ya les traje esa imagen porque me encantó. La primera encarnación. ¿Para qué vino? Es clarito, para recuperar los Vedas, ¿sí? Matsya quiere acá, ¿cuál es la importancia de los Vedas? Los Vedas es el conocimiento. Entonces, sin conocimiento, el hombre no puede avanzar en su vida espiritual. Fíjense lo importante que es. Sin eso, no podemos nunca tener bhakti, ni conocer a Krishna, ni saber cómo servirlo, ni cómo comportarnos. Se restaura el Dharma. Ah, acá esta imagen que ven donde dice respuesta a problema, esa es la imagen de Matsya Avatar en este templo al aire libre que les digo. Y fíjense los pilares enormes que tiene donde están escritos nombres de Krishna. O sea, que Y es, son columnas, pero que no tienen un techo, sino que no, están no, así no, no, como está sueltas todo, en un patio, ¿no? En un claro, es jardín. por eso les decía que es un templo al aire libre, porque está Mm. la deidad ahí, Ah, incluso vienen. la deidad al aire libre también. Exacto, la deidad está al aire libre, la vienen a atender brahmanas,
pero ¿cómo es? Está ahí, Y cuando a la llueve le intemperie, cae el agua y todo eso. pero es un pez, se supone que les gusta. Por eso creo que lo han hecho al aire libre, porque como es Matsia, se supone que el agua le gusta. Así que bueno, este lila batara, esta es otra imagen que está hecha en piedra en otro templo. Fíjense la belleza de esa imagen de Matsya en este lila avatara. Bien, seguimos un poquito más. La segunda encarnación. A mí esta imagen particularmente me encanta. Eh, Esta viene como decía el texto de la Bhagavad Gita, por un devoto específico. Y acá es interesante, porque durante el Chaksu Manvantara hubo un gran rey llamado Satyavrata, que era un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios, y Satyavrata realizó austeridades alimentándose solo de agua. Esto también está en el Srimad Bhagavatam 8, 24, 10. A ver, dos cositas acá. Primero, un detalle que no está en el Srimad Bhagavatam, pero que está en el Matsya Purana, que dice que este rey, este rey que realizaba austeridades, obtuvo una bendición de Brahma que él podría proteger a todas las criaturas en el momento de la disolución. La bendición fue asegurada y luego un día, bueno, estaba haciendo una oblación y vamos a ver, esto está en la página 29 del Matsya Purana. Bien, vamos por partes. Acá vemos a este rey, Satyavrata, que está con un grupo de personas en esta especie de embarcación, bote o barco, como quieran decirle, y acá está Matsya con su forma de pez. Tiene un cuerno, sería, donde está atada la serpiente cósmica, y ya les digo el nombre de la serpiente, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo era que se llamaba la serpiente? No, dice serpiente cósmica acá. No, está en el nombre de la serpiente está en el Srimad Bhagavatam. Ya la buscamos. Pero bueno, la idea es que ellos atraviesan el diluvio con una super tormenta, con unas nubes impresionantes, que el mar estaba embravecido, con unas olas impresionantes. Y vamos a ver que ellos pasan todo como esta super tormenta, porque es algo que no tiene, la descripción ya se las voy a leer de cómo es esta tormenta, es impresionante. Pero vamos al Srimad Bhagavatam para que yo les lea este pedacito de esta encarnación tan preciosa de... Ya un segundito. El número 10. Acá está. Y ahora les comparto. Dice, este es el 8.24.10. Durante el Chaksusa Manvantara hubo un gran rey llamado Satyavrata, que era un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Satyavrata realizó austeridades alimentándose solo de agua. Eso es lo que veíamos recién. El Señor se encarnó en forma de pez para salvar los Vedas al principio del Swayambhuva Manvantara y volvió a hacerlo al final del Chaksusa Manvantara para favorecer al gran rey Satyavrata. Del mismo modo que hubo dos encarnaciones de Varaha, también hubo dos encarnaciones en forma de pez. El Señor se manifestó en la primera encarnación como pez para salvar a los Vedas, matando a Hayagriva, y volvió a encarnarse en forma de pez para mostrar su favor al rey Satyavrata. Vuelvo a repetir, estas dos encarnaciones son en la misma era, en la misma yuga, que es en la primera, Satya Yuga. Después, no, acá empieza. Un día, mientras el rey Satyavrata realiza austeridades ofreciendo agua
agua a orillas del río Kritamala, en el agua que llenaba el cuenco de sus manos, aparece un pececito, pero un pececito, mírenme la mano, muy chiquititito, apenas, imagínense esos peces naranjitas así que son súper chiquititos, bueno, así, de eso. Se le aparecen las manos, ¿sí? El rey lo va a devolver al agua y el Srimad Bhagavatam nos cuenta que Satyavata, el rey de Dravidadesha, tiró al pez en el río junto con el agua que contenía sus manos. Oh rey Parikshit, descendiente de Bharata. Y escuchen esto. Con una voz suplicante, el pobre pececito dijo al rey Satyavatra que era muy misericordioso. Mi querido rey, protector de los pobres, ¿por qué me arrojas a las aguas del río donde hay otros seres acuáticos que pueden matarme? Tengo mucho miedo de ellos. No se olviden que un rey en la época del Satya Yuga, ¿cuál era el deber del rey? ¿Quién se acuerda? Proteger. Proteger, muy bien, proteger a todas las entidades vivientes, ya sean seres humanos, animales, las plantas, todo tenía la protección del rey porque eran en la época de los reyes ideales. Entonces, que un pececito le pida protección al rey, el rey tiene por su dharma que protegerlo. O sea, porque si no incumple el rey su dharma. Bueno, en el Matsya Purana se dice Ananta Shaktir Bhagavan Matsya Rupi Shanardanaha Kridartam Yakcham Yam Asa Swayam Satyavratam Nripam. La potencia de la Suprema Personalidad de Dios es ilimitada. Sin embargo, en su pasatiempo de forma de pez, pidió protección al rey Satyavrata. Obviamente que Krishna no necesita la protección de un rey, pero eso se entiende, pero es para desarrollar este pasatiempo. Porque en el verso siguiente del Srimad Bhagavatam, porque así lo deseaba sin saber que el pez era la suprema personalidad de Dios, el rey Satyavrata decidió muy complacido brindarle protección. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Cuál era el dharma de este rey? Protegerlo. Entonces, cuando un pececito pide protección, lo va a hacer. Lo pone en un cuenco, en un pequeño cuenco de barro, dice el Srimad Bhagavatam. Al día siguiente había traspasado ese pequeño cuenco de barro, entonces el pececito le pide que lo traslade a un lugar más grande. Entonces se lleva ese pececito a una especie de lagunita, lago, que tenía dentro de los aposentos reales, o sea, dentro del palacio, y lo pone ahí. Cuando tira el pececito, que ya había crecido como una cosa así, toma el tamaño del lago en 24 horas. O sea, creció de una forma exponencial. Entonces, el pececito le vuelve a pedir, que ya no es pececito, ya es un pez con todo el nombre de la ley, el pez le pide que por favor le busque un lugar más grande. Entonces, bueno, perfecto. El rey hace todos los arreglos para llevar ese pez del lago al río. Lo lanza a un río cercano y ante la vista de todos crece del tamaño del río. Entonces ahí se plantea el rey que no está ante una figura normal. Entonces le vuelve a pedir este pez que por favor lo lleve a algo más grande y el rey entra en duda porque, a ver, no es normal estos cambios, ¿no es cierto?, de tamaño tan grandes. ¿Y qué hizo? Empezó a dudar. Dijo, miren, le dice, lo va a largar al mar y le dice, el pez le dice, oh héroe, pero en estas aguas hay unos tiburones muy, muy grandes que me pueden comer. Fíjense que ya no era un pececito chiquitito.
Así que no debes arrojarme en este lugar. Esto es lo que le dice Matsya al rey. Entonces, dice, empieza a dudar, ¿no es cierto? Tras escuchar aquellas dulces palabras de la Suprema Personalidad de Dios, encarnado en forma de pez, el rey confundido le preguntó, ¿quién eres, Señor? Nos tienes simplemente perplejos. En el Matsya Purana hay una diferencia, porque dice en el Matsya, el rey le pregunta, ¿tú eres el señor de los asuras o el señor Narayana mismo? ¿Cómo alguien más podría comportarse así? Oh, yo sí sé la verdad. Tú eres el señor Vishnu, la deidad cósmica en forma de pez. Hay esa variante que se las quería mostrar. Y bueno, en la del Srimad Bhagavatam dice, mi Señor, en un día has aumentado tu tamaño en cientos de kilómetros, cubriendo las aguas del río y del mar. Nunca antes había visto ni oído acerca de semejante animal acuático. Que claro, no hay referencias de una criatura que pueda crecer tanto en tan poco tiempo. Entonces, el rey le dice, mi señor, tú eres ciertamente la inagotable y suprema personalidad de Dios Narayana, Sri Hari. Para mostrar tus misericordia a las entidades vivientes, ahora has adoptado la forma de un ser acuático. Y en el 28 dice, oh mi señor, amo de la creación, el mantenimiento y la aniquilación. Oh Señor Vishnu, el mejor de los disfrutadores, tú eres el líder y el destino de los devotos sumisos como nosotros. Por ello, permite que te ofrezca respetuosas reverencias. Ya. Y luego le dice, ciertamente todos tus pasatiempos y encarnaciones aparecen para el bien de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, mi Señor, deseo saber con qué propósito has adoptado esta forma de pez. Y acá viene la respuesta. Oh mi Señor, que tienes... sigue hablando el rey. Oh mi Señor, que tienes ojos como pétalos de loto, adorar a los semidioses que se hallan bajo la influencia del concepto corporal de la vida es inútil en todo aspecto. Sin embargo, la adoración de tus pies de loto nunca es inútil, pues tú eres el amigo supremo de todos, la muy querida superalma. Por esa razón te has manifestado en forma de pez. Bien, para hacerlo simple, ¿qué es lo que le dice? Que va a venir un diluvio, que tiene una semana para juntar semillas de todas las variedades de plantas, semillas de todas las variedades que existen en el planeta, para que no se pierdan por el agua. A su vez le pide que junte parejas de animales para también subirlos a una embarcación que él le va a mandar. Ya les busco el verso exacto, pero ¿les suena eso de algún lado? ¿Lo han escuchado? Sí, ¿no? Ojo que el tema del diluvio aparece en muchísimas culturas, no solamente en la católica, en la Biblia. Espérenme que ya acá está. En los versos 30, dice, a partir del 33. Ahí les muestro. No estoy compartiendo pantalla. Yo estaba segurísima que compartía pantalla. Perdón. Acá dice, cuando los tres mundos sean cubiertos por agua, un barco enorme que yo enviaré aparecerá ante ti, que era ese barquito que vimos en la representación pictórica. Los versos 34 y 35 que nos dicen, a continuación, oh rey, recogerás hierbas y semillas de todas las especies y las cargarás en ese gran barco. Después, acompañados por los 7 rishis y rodeados por entidades vivientes de toda clase, subirás a bordo de la nave y libres de tristeza, tú y tus acompañantes viajarán sin dificultad por el océano de la inundación. La única luz será la refulgencia de los grandes rishis. Eso es súper importante, porque se pierde toda la luz, justamente porque hay este escenario de lluvia que le está advirtiendo que va a venir. Y en el 36 dice, entonces, cuando la nave sea sacudida
por los poderosos vientos, átala a mi cuerno con la gran serpiente Vasuki. Ahí está el nombre de la serpiente. Vasuki, pues yo estaré a tu lado. Bien. Remolcando el barco en el que irán tú y todos los grandes rishis, yo viajaré por las aguas de la devastación hasta el final de la noche y del sueño del señor Brahma. Interesante esto. Les garantiza, está por escrito, les garantiza como un contrato que a pesar de todo el escenario exterior, porque imagínense que en un escenario de diluvio con lluvia, con viento, ¿qué sería lo más común para una persona normal cuando hay una tormenta fuerte? Sentir miedo, ¿no? Sería la respuesta instantánea que tendríamos todos. Pero, ¿qué es lo que le dice Matsya? ¿Qué es lo que le dice Krishna en la forma de Matsya Avatara a este rey? Que no tenga miedo, porque él lo va a ayudar a atravesar todo ese océano de devastación, aniquilación, agua, todo simplemente con la presencia de Matsya y los 7 rishis que van a ellos mismos, su cuerpo va a emanar refulgencia, va a emanar luz en ese momento que debe ser de plena oscuridad. Imagínense en un contexto que el mar debe estar moviéndose como loco, embravecido, y Vasuki atada, como que si fuese una gran cuerda, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la serpiente cósmica, al cuerno que tiene el señor Matsya. Bien. Hay súper interesante. Le dio una semana de plazo para hacer todo esto porque en una semana viene el diluvio. Entonces, hay un interesante que les voy a leer del Matsya Purana que dice, le advierte cómo va a ser ese diluvio. Dice, el mar emitiría la furia de su fuego submarino y el mundo inferior expulsaría humos venenosos por las 1000 bocas de la serpiente cósmica, de modo que los 3 mundos, el cielo, los dioses y las estrellas, van a quedar consumidos. Y le dice, entonces van a aparecer las nubes que se producen al final de los tiempos. Y aquí están los nombres de esas nubes. Son 7 tipos a saber. Samvarta, Vimanada, Drona, Chanda, Balahaka, Vidvatapa y Sama. Había condensación en todo el espacio e incluso los océanos traspasarían sus límites, creando una condición de inundación llamada Ekarnava. O sea, ese diluvio tiene nombre y se llama Ekarnava. También le dijo al rey que el nombre del barco era Vedas. Y ahí debería guardar, bueno, las semillas y todas las entidades vivientes para justamente sobrevivir a esta... No lo he entendido el nombre del barco, perdona. Vedas. Vedas. Porque va a tener todo el conocimiento y ahora ya les explico cómo va a tener todo ese conocimiento. Bueno, un segundito que les vuelvo a compartir pantalla. Vamos a la presentación y les tengo que mostrar esto. Ya lo vimos, espérenme que ya me perdí acá. Bien. ¿Están viendo la... Ekarnava significa un océano. Sí. Todos, Ekarnava significa perfecto. Me dice acá, me aclara su tapa que Karnava es un océano, que claro, porque todo pierde límites. La tierra es absolutamente absorbida y no queda nada de tierra, solo agua. Están viendo, entonces me quedo tranquila. Bien. La segunda encarnación, esperen que lo voy a poner más grande porque si no, no se lee. Ahora sí se puede leer, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Decíamos que el señor se encarnó en esta forma de pez para salvar a los Vedas, a este principio del Chaksusa Manvantara.
recordar que el Manvantara es un periodo de tiempo gobernado por un Manu, que es el progenitor de la humanidad. Sabemos que Manu es un título, como el título de rey, que es un cargo, podríamos decir, administrativo. Y es el padre de la humanidad en ese periodo de tiempo. Bien, pasa todo esto, tal cual como Krishna le avisa en la forma de Matsya, y el rey Satyavrata tiene la oportunidad de juntar y cumplir cada uno de los requisitos. Y vamos a ver que empiezan estas nubes que ya mencionamos, este agite que tiene el mar, las lluvias sin parar y la refulgencia de los 7 rishis, de estos 7 sabios, es lo único que se ve en la oscuridad del mar y en la oscuridad del cielo, que era como que estaba todo confundido. No se sabía cuál era el horizonte, dónde estaba el norte, dónde estaba el sur. Estaba como... Pero ellos tienen la total calma, porque Matsya, mientras van atravesando esto, les va enseñando lo más importante de los Vedas a Satyavrata, pero también a los 7 rishis. Entonces, durante todo este proceso que debería haber sido de pánico, miedo, grito, asombro y qué sé yo, en realidad ellos están recibiendo conocimiento de Krishna en este, digamos, escenario que no es para nada grato. Sí, Nityangi. Mira que aquí dice aquí que la primera encarnación fue para favorecer al rey Satyavrata, Sí, pero luego la segunda también al mismo rey. exacto. Sí, sí, sí. A ver, son 2 encarnaciones, como dijimos. Una es para matar al demonio Hayagriva, que le había quitado el conocimiento a Brahma, que se durmió en un momento que no se tenía que dormir, justamente para que se desarrolle este pasatiempo. Y el segundo es este, para que Satyavrata tenga este pasatiempo con Krishna. Porque si no, si Matsya no descendía, no hubiese quedado, digamos, humanidad. Justamente Satyavrata lo que hace es proteger y guarecer en este barco, que es dirigido por Matsya, todas las entidades vivientes, todas las hierbas, todas las semillas que después del diluvio se van a volver a plantar y van a volver a prosperar. Sin su protección no hubiese quedado nada. El diluvio se hubiese comido todo. No sé si queda claro que no hubiese quedado absolutamente nada. Solo lo que sobrevive, lo que está dentro de ese barco. Nada más. No hay nada que sobreviva fuera del barco. ¿Qué más? Un segundito. Ay, este verso es el Matsya Stotram. Es bellísimo. Les traje la canción, que ya se las pongo, pero primero, si quieren, vamos a leer los versos que dicen. Verso 1. Ciertamente tú eres el Señor Bhagavan en persona, Hari, Narayana, el inmutable. Por gracia hacia todos los seres, asumes la forma de un habitante del agua. Verso 2. Saludos a ti, el supremo entre los hombres, Señor de la preservación, creación y disolución. Para nosotros, tus devotos, los que nos refugiamos en ti, eres el principal medio para alcanzar la liberación del alma, oh Todopoderoso. El verso 3. Tus encarnaciones lúdicas son todas para el bienestar de los seres. Deseo conocer el propósito de esta forma inferior que has asumido. Y el verso 4. No puede ser en vano, oh ojos de loto, el acercarse a tus pies, para ti que eres el amigo y bienqueriente de todos, pues nos has mostrado a nosotros, así como a los grandes sabios, tu maravilloso cuerpo divino. Y si me permiten, dejo de compartir un segundo, porque se los voy a poner, porque es muy lindo.
por lo menos a mí me encantó. Resulta que hay unos devotos que están haciendo películas sobre, lo encontré en Spotify, ya se los muestro, sobre cada uno de los ¿Te Matsya refieres Avatar. uno que se ve el pececito, la historia esa que has contado, que primero es el pez pequeñito dorado y que luego lo traslada a Se otro las lado? Es el... traje, sí, Lo he visto, sí, es maravilloso, precioso, precioso. Y yo creo que lo precioso. compartí en comentarios, si no recuerdo yo mal. Un día lo compartí. No sé, pero mientras les pongo para que escuchen la canción de Matsya Avatar, que es bellísima. Me dicen si se escucha. ¿Sí? No se olviden que está en un contexto de tormenta en el medio del mar. असुर होऊन हयग्रीवाने ताळतंत्र सोडले वेद गेले चोरून आणि ब्रह्मदेव जाणले भगवल साऱ्या त्रैलोक्याला विष्णूचा आधार हयग्रीवाचा ढळ्या हरीचा मत्स्य रूप अवतार मत्स्य रूप अवतार मत्स्य रूप अवतार Marisha, ¿y esta imagen que hay aquí, que es de algún demonio o qué es esto? Sí, porque están en este caso es de los Dashavataras, de todos los demonios y de todos los avataras. Esta canción, este es un pedacito, pero están todos. Está de No, yo Nisinjadev, decía la imagen, esa imagen así que es bastante fea de esa cara, esa será de un sí, demonio, ¿no? de un demonio, sí, de una asura que luego elimina. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que esta música que has puesto no sea una música así como exclusiva, que sea libre, porque si no, como estamos grabando, ¿sabes? Ya que No, no. hemos incluido Ah, eso, bueno. nos pueden Pero tirar el vídeo. como decimos de quién es, no, creo que no pasaría nada. Pero Bueno, ya bueno, vemos. no sé, no sé. Sí. Ya Sí, siempre tiene que poner, cuando se comparte algo así en una grabación, tiene que poner como que se permite compartir o así, ¿no? Que no es como algo como exclusivo privado de ese es lugar. que está en una película, así que está en todas las películas, porque tienen como esta serie de Matsya, Baraja, Nisinjadev, Kurma, ya vamos a ver el resto. Como para sintetizar, ¿a qué vienen cuáles son los fines de estos pasatiempos de las dos encarnaciones? En la primera vimos que es para salvar los Vedas y en la segunda es para salvar no solamente a este devoto, sino la humanidad y el conocimiento, porque Matsya, mientras están atravesando esta tormenta tan tremenda, les va dando el conocimiento de los Vedas a Satyavrata y a los rishis que están junto con él. Aparte estaba lleno de entidades vivientes y semillas, etcétera, etcétera. Bien.
Los versos más importantes o más interesantes para ver son estos 8, 24, 52, 55 y 59, que ya se los muestro. Ay, no, toqué mal, acá. Un segundito, que ya se los preparé. ¿Por qué son tan importantes? Porque nos hablan de, acá estamos, 8, 24, Matsya Avatar Pez, y ya les muestro. El 52, que es: mi Señor, tú eres el amigo y bienqueriente supremo de todos, el más querido, el controlador, la superalma, el instructor supremo y quien otorga el conocimiento más elevado y la satisfacción de todos los deseos. Pero aunque estás dentro del corazón, los necios no pueden entenderte, pues se lo impiden los deseos de disfrute que hay en su corazón. Y me pareció muy interesante lo que pone acá Srila Prabhupada, que nos dice, en este verso se explica la causa de la necedad. El alma condicionada que se encuentra en el mundo material está lleno de deseos de disfrute material, de modo que no puede entender a la suprema personalidad de Dios, aunque el Señor se encuentra en el corazón de todos. Esa necedad le impide aceptar las instrucciones del Señor, pese a que el Señor está dispuesto a instruir a todos, tanto externa como internamente. ¿Por qué esto? Porque piensen que un rey con las cualidades del rey de la antigüedad, de esta Satya Yuga, acepta las órdenes para alguien que no entiende nada de un pececito. Pero en realidad no es un pececito cualquiera y ordinario. Es Krishna mismo que encarnado en la forma de un pez. Bien. Y el otro verso que dijimos que para compartir era el 55 y el 59. El 55 dice, ya les muestro. ¿No estoy compartiendo? Ah, no. Perdón. Ahí está. Dice, la Suprema Personalidad de Dios explicó así al rey Satyavrata la ciencia espiritual conocida con el nombre de Sankhya Yoga, ciencia que permite distinguir entre materia y espíritu, en otras palabras, el Bhakti Yoga, y además de las instrucciones de los Puranas, de las historias antiguas y de los Samhitas, el Señor se explicó a sí mismo en todas estas escrituras. O sea, vuelvo a repetir, en este contexto de diluvio, de tormenta infernal, porque debe haber sido los vientos, las olas, el ruido, etcétera, etcétera, Krishna, en la forma de Matsya, le estaba dando a Satyavrata y a estos 7 rishis todo el conocimiento, porque bueno, había que volver a organizar todo, ¿no? Y después dice, por la gracia, en el verso 58, por la gracia del Señor Vishnu, el rey Satyavrata se iluminó con todo el conocimiento védico. Ahora en este periodo ha nacido como Vaishvanata Manu, el hijo del dios del sol. Y después dice, el texto 59, la historia del gran rey Satyavrata y la encarnación de la suprema personalidad de Dios Vishnu en forma de pez es una gran narración trascendental. Todo el que la escucha se libera de las reacciones de la vida pecaminosa. Y después Srila Prabhupada nos dice, aquel que narra esta historia de la encarnación de Matsya y el rey Satyavrata verá satisfecho sin duda alguna todos sus deseos. Obviamente que hablamos de deseos espirituales, ¿eh? Y con toda certeza irá de regreso al hogar de vuelta a Dios. Y el último verso que me parece súper importante dice, ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que se hizo pasar por un pez gigantesco que devolvió las escrituras al señor Brahma cuando éste despertó de su sueño y que explicó la esencia de las escrituras védicas al rey Satyavrata y a las grandes personas santas que lo acompañaban, que sabemos que eran 7 rishis. Y dice el significado de Srila Prabhupada. En este verso se resume el encuentro de Satyavrata con la encarnación del Señor Vishnu en forma de pez.
El propósito del señor Vishnu era recuperar todas las escrituras védicas que el demonio Hayagriva había robado y devolverlas al señor Brahma. Aprovechando la ocasión, el señor habló con Satyavrata. Es significativa la palabra Satyadrantanam, pues indica que quienes se hallan a la altura de Satyavrata pueden recibir el conocimiento de los Vedas que fueron entregados por la Suprema Personalidad de Dios. Todo lo que la Suprema Personalidad de Dios habla se considera Veda, o sea, conocimiento, ¿no? Como se afirma en la Bhagavad Gita, que Vedanta Krid Vedavit, la Suprema Personalidad de Dios es el compilador de todo el conocimiento védico y conoce el propósito de los Vedas, o sea, conocer a Krishna. Por lo tanto, todo el que reciba conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, o de la Bhagavad Gita, tal y como es, como el sentido de los Vedas, Vedaish cha sarvai aham eva vedayaha, el conocimiento védico no se puede recibir de los Veda Vata Ratas, que leen los Vedas y distorsionan su contenido. Los Vedas deben recibirse de la Suprema Personalidad de Dios. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 24 del canto octavo del Srimad Bhagavatam, titulado Matsya el Avatara Pez. Y acá miren este detalle. Hoy, 1 de septiembre de 1976, día de Radhastami, hemos terminado este comentario en nuestro centro de Nueva Delhi por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios y de los acharyas. Srila Narottama Dasa Thakura dice: Tandera charana sevi bhaktasane vasa yaname haya ei abilasha. Estoy tratando de presentar el Srimad Bhagavatam en lengua inglesa, siguiendo la orden de mi maestro espiritual, Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, y por su gracia, el trabajo de traducción está progresando. Los devotos europeos y americanos que se han unido al movimiento por la conciencia de Krishna me están prestando una gran ayuda. Por ello tenemos la esperanza de terminar esta gran labor antes de abandonar este mundo. Toda gloria a Sri Guru y Gauranga. Jai. Palabras de Srila Prabhupada aquí. Jai. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Me pareció emocionante ver la felicidad que transmite Prabhupada en ese parrafito de haber terminado de Matsya, que es increíble. Paul, sí. Prabhu. Muchísimas gracias por la clase. Muchas gracias. Sí, también que cuando Krishna aparece como avatar, se reencarna en diferentes tipos de animales, dignifica a los animales. Es decir, que en un momento dado el humano se cree o nos creemos como en el eslabón máximo y los otros pues pueden ser desechados, pueden ser pensados como animales secundarios. Y en este caso, cuando Krishna aparece en el cuerpo de estos diferentes animales que para nosotros son menos, son inferiores, entonces él los dignifica. De alguna manera los pone de manifiesto como parte de su creación. Y esto también queda reflejado con los científicos cuando estudian estos animales, ven que cada uno de ellos posee unas características maravillosas y fuera de lo común. Pero en este caso, incluso espiritualmente, él aparece sin tapujos y esto a nosotros nos baja el ego pensando, fíjate, estamos arriba del eslabón. Nos ubica en la palmera, como decimos. Exacto, es como un pequeño maceo que nos dice, fíjate, si él quiere también puede aparecer en cualquier tipo de... Sí, es Muchas verdad. gracias. Muchas gracias por el comentario. Hare Krishna. Mathura Mani. Está silenciada, Mathura. Hare Krishna. Hare Krishna, mis reverencias y muchísimas gracias por esa clase A ti. que me encanta, que además ya es algo personal, pero logras que no me entre el sueño porque siempre en tus clases me siento muy bien. Gracias. Y solo es así un comentario, ¿no? Porque yo no sabía nada de toda esta historia
y estoy dando Bhakti Vaibhava, bueno, ahí sin examinarme, pero escuchándolo con su santidad Yanunandana Swami. Justo el otro día, en el canto quinto, que se habla en el 18 por ahí, se habla de esta historia, ¿no? Y yo digo, digo que... Y ahora la has completado así también, tan bonita, así que darte las gracias y mis Ay, por reverencias. favor. Muchísimas gracias a ti, a todos por estar. Antes, vieron que yo tengo una pasión por las Shalagram Shilas, que me encantan, y les traje para mostrarles la versión de Matsya de las Shalagram Shilas. Si me permiten, vieron que ellas me pueden totalmente. Estas son algunas de las formas que tienen las Shalagram Shilas de Matsya. Miren qué bellezas que son, las tengo de este libro. Si no se ven bien ahí, a ver si se puede tomar mejor de acá. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Se ve mejor de ahí? Bien. Yo creo que puedes ampliar a la pantalla completa de ahí ¡Ay, de Canva, ¿no? perdón! Sí, esperen, que no me di cuenta que no estaba ampliando. Ahí se ve mejor. Mejor, mejor. Miren qué belleza. Miren O qué sea, como belleza. concha, ¿no? Parece así un Sí, poquito la pero solo forma. un pedacito tienen Sí. como que, viste, solo un pedacito que tienen ese despunte. Preciosas. Estas son las de Matsya y no sé si nos va a dar el tiempo porque les traje para ver la peli, pero no sé si nos da el tiempo por si hay preguntas. Y luego además yo creo que tendríamos que parar la grabación porque podría ser que no podamos, ¿sabes? Ah, O bueno. sea, es que No, se puede entonces, interferir, uno no puede poner lo que sea en... si les parece, les paso yo la película por el comentario del WhatsApp y ustedes la ven después. Si hay preguntas me las hacen, pero mientras tanto no la pongo por acá. Digamos que ¿Les todo parece? eso siempre hay que verlo en el vídeo, porque algunas veces, si está autorizado para que no importa si alguien Sí, usa tu información y tal, o sea, lo tienes que autorizar. Y si lo autoriza la vale. persona, entonces no hay problema. Pero si no, entonces no, luego no nos dejan, nos tumban el vídeo a nosotros Claro, en sí, YouTube. perdón. Bueno, listo, después se los paso el video por el WhatsApp y ya está. Pero momentáneamente no sé si hay alguna pregunta más o Y comentario. el que nos vas a pasar es ese que te he dicho del pececito que lo recibe el Sí, rey y que va que creciendo y va que al final, creciendo. sí, vale, es precioso, Es sí. precioso, Dorado, es un pez dorado dorado. Y en esa aparte la película, música que como tiene, oro. Mm, todo, es precioso, precioso. muy Está bien muy hecho. bien hecho, Mm, muy bien hecho. Así que bueno, nada. Yo mientras tanto les cuento que ya estoy preparando Kurma para el próximo encuentro, que es mm, el que nos toca. Luego de Matsya viene Kurma, después viene Baraja y después Nisinjade. Ese sería el orden. ujú. Pero bueno, Bueno, no sé si... Marisha, yo aprovecho para darte las gracias por dedicarnos tu tiempo, por Gracias. preparártelo y todos pues nos beneficiamos de escuchar así, porque no es lo mismo leerlo uno por su cuenta, que lo cuenten, que se tome el tiempo de hacer una presentación y Gracias. todo esto, que muchas gracias por ofrecernos Un esto. placer que me ponen a estudiar. Un placer. Y más que son, qué sé yo, sobre todo los Matsya, Kurma, no son tan conocidos, porque Nisinjade todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Pero, y conoce los pasatiempos con Prahlad y todo. Pero Kurma, Matsya, Parashurama, no son tan conocidos. Entonces me gustaba hablar de ellos como para que tengamos fresca esos pasatiempos de Krishna que también fueron importantes y que también tienen un mensaje muy fuerte que es que bueno, que vino a rescatar el conocimiento, ni más ni menos. O sea, y en el contexto en el que lo recibió Satyavrata y todos estos rishis, que debe haber sido caótico, lo pienso yo desde una tormenta común que uno se asusta, imagínense eso. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por la oportunidad, devotos. Gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, Gracias, Entonces, Marisa. gracias, Vera. bueno, pues entonces ¿queréis que lo dejemos por aquí? Si les Sí, parece,
Sí, que resulta muy curioso la cantidad, no solo la historia esta comparada con la de Noé, pero otras sí. historias, ¿no? Que hay en la Biblia. Bueno, tú dijiste que más religiones la hay, pero que hay en la Biblia, digo, pues lo habrán copiado todo de aquí, de los Vedas, ¿no? Y sí, no se olviden que lo más antiguo son los Vedas. Entonces, en otras culturas siempre se habla del diluvio universal. Así que sí, debe ser. Porque fíjense las eras de las que hablamos, los tiempos, que por ahí son medio pesados porque son tan, al principio es como inabordable, porque uno mira todos esos ceros y esas fechas y dice, "Ah, ¿cómo mido esto?" ¡Ah! Sí, es como que uno queda con la cabeza dando vueltas, ¿no? Con los números, porque Sí, es otra cosa. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias por la oportunidad. gracias, Bueno, Marisa. pues nada, muchísimas gracias Gracias. principalmente a Marisha y a todos y cada uno por haber venido. Y nada, pues aquí estamos, ¿eh? Cada día que queráis venir. Y los que son asiduos, pues gracias especiales. Venga, Hare Krishna, Gracias. Haribol, que tengamos una buena Hare Krishna, jornada de buen domingo para domingo. Hare todos. Krishna. Gracias, Haribol. gracias, Hare gracias, Krishna, gracias Hare por esa Krishna. buena Hare Krishna, introducción. Hare gracias, Krishna, mis Hare reverencias. Krishna.